Muy buenos días, amigos. Como en cada jornada, Cuba Visión llega hasta ustedes para brindarles un acercamiento a la actualización de la situación higiénico-epidemiológica que enfrenta nuestro país dado el impacto de la COVID-19. En este minuto nos vamos hasta el Centro de Prensa Internacional, donde está una voz autorizada del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología. Cedemos la señal a nuestro moderador, Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días, amigo. Adelante. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida e iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a todos los que nos siguen. Y damos comienzo a la conferencia del día de hoy. Damos comienzo un poco sombrío y dándole las condolencias a 4 familias, a 4 colectivos, a 4 grupos de amigos, porque lamentablemente en el día de hoy tenemos que informar del fallecimiento de 4 personas. Nos estamos refiriendo a un paciente de 83 años, de sexo masculino, del municipio Camajuaní, la provincia de Villa Clara, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. Era un paciente que además se encontraba encamado, que estuvo ingresado durante 6 días después de haber comenzado con manifestaciones respiratorias fundamentalmente, mucho decaimiento y mucha anorexia, y después de una estadía de dos días en la sala de terapia intensiva, este paciente presentó un grupo de complicaciones, polinea intensa, deterioro de la conciencia, fue necesario intubarlo y ventilarlo, pero lamentablemente en el día de ayer hace un paro cardiorrespiratorio del cual no es posible devolverlo a la vida. Realmente lamentamos mucho el fallecimiento de este señor en el día de ayer, sus familiares, sus amistades. Tenemos que lamentar el fallecimiento de un paciente masculino de 79 años de edad, de aquí, de la provincia de La Habana, del municipio Guanabacoa, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, una neoplasia de esófago. Era un paciente que además se encontraba postrado y que lamentablemente acudió ya un poco tardíamente al hospital y no fue posible reanimarlo por el grado de complicaciones que presentaba en el momento que acude al hospital. Allí mismo, acabando de llegar, hizo un paro cardiorrespiratorio, se trató de reanimar, pero no fue posible. Reiteramos nuestras condolencias. Fallece una señora de 94 años de edad, de aquí de San Miguel del Padrón, en La Habana, con antecedentes de asma bronquial, una demencia, un encamamiento prolongado, que permaneció ingresada durante 4 días y también presentó un grupo de complicaciones de las cuales no fue posible salvarla, ¿no? Presentó un problema respiratorio de mucha complicación, y finalmente en el día de ayer hace un paro cardiorrespiratorio que no fue posible revivirla como tal. Y lamentamos mucho y damos las condolencias del fallecimiento en el día de ayer de un paciente de 92 años de la provincia de Santi Espíritu, con antecedentes de una cardiopatía isquémica, una demencia senil, que permaneció ingresado en el hospital durante 5 días y 2 días en la sala de terapia intensiva, que además
tuvo una evolución con muchas manifestaciones de complicación de su cuadro clínico, y en el día de ayer presentó un infarto agudo del miocardio, y como es natural, con las complicaciones que tenía, tampoco fue posible su reanimación. Realmente lamentamos mucho el fallecimiento de estas 4 personas ocurrido en el día de ayer, a pesar del esfuerzo de nuestros profesionales de utilizar las terapéuticas que están establecidas, pero las complicaciones que presentaron no fue posible que se recuperaran con esta conducta. Hoy tenemos que informar también de, entre los pacientes que tenemos ingresados, diagnosticados con COVID-19, tenemos 5 críticos, 1 más que en el día de ayer, y 3 graves, 7 menos que el día de ayer. Ayer teníamos 10 graves, hoy son 3 graves. Los 5 críticos que están en Villa Clara, 2 en el Hospital Celestino Hernández y 1 en el Hospital Militar Manuel Fajardo, 2 en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto de aquí de La Habana, y se incorpora un crítico en el día de hoy al Hospital Dr. Luis Díaz Soto aquí en La Habana. Los 3 graves, 1 está en el Hospital Salvador Allende de aquí de La Habana también, 1 está en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez de Holguín y 1 en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Pasó de grave a crítica una paciente que está en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, de las que ya mencionó anteriormente. Se recuperaron 5 graves que estaban en el día de ayer y pasaron a pacientes de cuidado. En el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, 2 en el Hospital Salvador Allende y 1 en el Hospital Fermín Valdés Domínguez de Holguín y 1 en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Son pacientes que se encontraban graves y que en el día de ayer, dada su mejoría, pasaron al estado de cuidado. De esta forma se mantienen ingresados en nuestros hospitales 2.370 pacientes, en vigilancia 29, sospechosos 1.718 y confirmados 623. En la atención primaria de salud, por nuestros médicos y especialistas, se vigilan 6.362 personas. En el día de ayer se procesaron 1.965 muestras para detectar la presencia del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí 785 y en los laboratorios de biología molecular del Centro Provincial de La Habana 347, en el de Villa Clara 290, en el de Santiago de Cuba 281, en el del Hospital Hermanos Almejeira 133, en el laboratorio del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 81 y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 48 pacientes. Como resultado del estudio de estas 1.965 muestras, 26, el 1,3%, resultaron positivas. Los 26 nuevos casos confirmados fueron cubanos, 23, el 88,4%, son contactos de casos que ya estaban confirmados anteriormente, y de esta forma 1.478 de los casos confirmados en nuestro país, el 85,5%, son contactos de casos que ya han sido confirmados anteriormente. De ahí la importancia de la vigilancia, el ingreso, a veces no muy bien comprendido, de personas que no tienen síntomas ninguno y que se hace por ser contacto de un caso que ya se confirmó
como tal. Se acumulan 1.475, como dije, 85,5%, que son contactos de casos confirmados. En 3, en el día de ayer, no se pudo precisar la fuente de infección, y esto a pesar de que en algunos casos se recupera, pero de todas formas acumulamos 81, o sea el 4,7% de los casos diagnosticados en nuestro país no se ha podido precisar la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero se acumulan un total de 129 personas diagnosticadas en nuestro país. Los 26 casos diagnosticados en el día de ayer, el mayor por ciento, el 53,8%, son del sexo femenino. Así la epidemia en nuestro país acumula un 48,6%, o sea, 841 personas diagnosticadas son del sexo femenino. Masculinos en el día de ayer fueron 12, menor 41,1%, sin embargo en el acumulado el sexo masculino sigue siendo el que mayor por ciento presenta, el 51,4%. Ayer de los 26 casos diagnosticados, 16, el 61,5%, fueron casos asintomáticos, que nunca perdemos la oportunidad de resaltar la importancia de eso desde el punto de vista de la prevención. Porque si vamos a pensar que lo vamos a adquirir por una persona que está estornudando, que está tosiendo, pues es un pensamiento errado, porque realmente cualquiera de los que estamos sin síntomas podemos tener el virus como tal. De esta forma, la epidemia de Cuba, como decimos también, de todos los casos que se han confirmado, los 1.729, pues el 47, el 61, el 47, el 61,5% fueron asintomáticos, grupo de riesgo sumamente importante. Del total de casos diagnosticados, los grupos de edades más afectados fueron en el día de ayer los menores de 40 años, con 13 casos confirmados en el día de ayer. Le siguen el grupo de 40 a 60 años, que es el 26,9%, y los mayores de 60 años, que es el 23,1%. Si unimos dos grupos, los mayores de 40 años acumulan el mayor por ciento como tal, 13 casos de los 26, el 50%. Las provincias más representativas, o sea, la que mayor número de casos han tenido, o sea, no es que sean las que tengan mayor tasa, sino las que mayor número de casos han tenido, en el día de ayer fue La Habana, con 13 casos. Los 13 casos diagnosticados en La Habana en el día de ayer, pues 6 son del municipio Habana del Este, 2 son del municipio San Miguel del Padrón y 2 del municipio Marianao, y un caso de La Habana Vieja, un caso de Centro Habana y un caso de Guanabacoa. Es el total de 13 casos confirmados en el día de ayer, que representan el 50% de los casos confirmados en nuestro país. Hay un caso confirmado en la provincia de Artemisa, en el municipio de Caimito. Hay un caso confirmado en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Hay 10 casos confirmados del municipio de Santa Clara y hay un caso de la provincia Ciego de Ávila en el municipio de igual nombre. Ustedes dirán, bueno, este caso confirmado, estos 10 casos confirmados en el caso de Villa Clara, pues tienen que ver con una transmisión que se produjo en un centro de trabajo de esta provincia, en lo cual se viene trabajando, se han tomado todas las medidas y esperamos que se pueda controlar de una manera lo más rápida posible, como ha ocurrido con otros eventos que hemos tenido en nuestro país.
De los 1.729 pacientes que se han confirmado con la enfermedad en nuestro país, 615 presentan una evolución clínica estable. Estas 615 que tienen una evolución clínica estable representan el 98,7% de los pacientes activos que tenemos hoy. O sea, los pacientes que hoy tenemos ingresados por diferentes estados, algunos graves, algunos críticos, sin embargo el 98% confirmado con el COVID-19, como es natural, el 98,7% pues presentan una evolución clínica estable. Como dije al inicio, y lamentamos mucho, fallecieron 3 personas en el día de ayer, lo cual acumula un total de 73 fallecidos desde que comenzó la epidemia, la pandemia en nuestro país. Eso da una letalidad del 4,2% de los casos que han sido diagnosticados en nuestro país. Hay que decir que en la región de las Américas, para compararnos con nuestra región, Cuba en el día de hoy ocupa el lugar número 13. O sea, hay un total de 12 países, que tienen por ciento de letalidad superior al de Cuba. Están los 2 evacuados y ya se han dado un acumulado de 1.031 altas, 30 en el día de ayer. O sea, el 59,6% de los casos que se han diagnosticado en nuestro país ya en estos momentos se encuentran de alta de unidades de salud y algunos ya incorporados a su actividad. Como ustedes ven, hoy ya es otro día más en el cual el número de altas, que son 30, pues superan al número de casos confirmados. Esto, cuando nos vamos allá al gráfico, a la curva, al pico, como la población conoce, pues indiscutiblemente es algo en el cual todavía seguimos un poco más bajando en este sentido. Y esperamos que con el esfuerzo de todos y el cumplimiento de todos, que todavía no se aprecia como debe de ser, pues se logre que todavía disminuyamos mucho más el número de casos. Hay que decir que también, bueno, ya yo me referí a los 5 críticos y 3 graves que tenemos ingresados en nuestros hospitales, y hay que decir, porque también a veces cuando yo digo no, es un paciente que tiene relación con el extranjero. La pregunta, bueno, si aquí no entran, y no es así, ¿no? O sea, en el día de ayer, en el movimiento migratorio en nuestro país entraron 122 viajeros, 121 son cubanos, que como yo dije, habían estado se encontraban en el exterior cuando el tema de la COVID, y ayer regresaron. Vino un extranjero que era residente permanente, 2 que venían en misión oficial, y todos vinieron en un vuelo procedente de México. También ayer salieron 105 personas, entre extranjeros que se encontraban aquí y emigrados. De esta forma, en Cuba se mantienen 10.981 personas, entre ellas visitantes, entre ellas 6.634 emigrados y 4.347 extranjeros. En casa de arrendamiento no vale la pena ni mencionarlo porque es una cifra similar, 953 en los mismos municipios, Santiago, Plaza, Centro Habana y Playa. Eso no tiene mucho movimiento. Y desde el punto de vista internacional, hasta el 6 de mayo, o sea, hasta el día de ayer, a las 12 de la noche, fíjense que siempre yo lo digo, en el mundo, que es muy compleja la situación, uno ve las noticias en Telesur, en los diferentes medios, y realmente es muy compleja la situación. En el mundo se reportan casos de COVID-19 en los 184 países
que dijimos ayer. De estos, con un total de 3.623.803 casos confirmados, solamente en un día 79.581 y 255.880 fallecidos se acumulan en el mundo. En un solo día, como yo digo siempre, pues estamos hablando de 5.903 fallecidos que se produjeron en el mundo en el día de ayer. Eso da una letalidad en todo el mundo de un 7,09%. Ya muy específicamente en la región de las Américas se reportan 1.553.845 casos confirmados, 39.917 más que el día de ayer. Ya la región de las Américas representa el 42,9% del total de casos reportados en el mundo y se acumulan un total de 90.566 fallecidos, 3.334 más, lo cual da una letalidad en la región de América de 5,83%, superior también a la del día de ayer. No queremos terminar esta primera parte sin referirnos a que la tasa de incidencia de casos positivos de COVID en nuestro país se mantiene en primer lugar, como hemos dicho otras veces, el municipio especial Isla de la Juventud con un 50,4% por 100.000 habitantes, le sigue La Habana con un 38,5%, Villa Clara con un 26,5% por 100.000 habitantes, Ciego de Ávila 19,9% por 100.000 habitantes, Matanza 17,6%, Santi Espíritu 14,4%, Mayabeque 12,5%, Holguín 9%, Pinar del Río 8,6%, Artemisa 6,2%, Cienfuegos 6,9% y Camagüey 5,1%. Esta es la situación de las tasas en nuestro país. Ayer y durante varios días, varias personas se me han acercado planteándome la incógnita, ¿no? Me dicen, no, en las provincias orientales, siempre nos quieren echar, ¿no? En las provincias orientales, el problema es que no estudian muchos casos y por eso tienen menos casos. Entonces nos pusimos anoche a hacer un análisis de acuerdo al número de casos confirmados de cada una de las provincias y de acuerdo al número de estudios que se hicieron en cada uno de los territorios para confirmar estos casos, hasta la última cifra, hasta los 1.729 que acumulamos confirmados. Hay que decir que no hicimos el análisis en número absoluto de muestras, porque si uno analiza muestras número absoluto va a decir, no, La Habana es la que más tiene. Le sigue ahí Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba, que son las de mayor población y donde más hay que estudiar. Pero es que realmente el estudio no obedece solo al número de población que existe, sino a los riesgos que tiene cada territorio. Entonces ustedes se pueden encontrar como que en la Isla de la Juventud se han estudiado 1.791 personas, eso da una tasa o un número por 100.000 habitantes de 2.149 por 100.000 habitantes, pero es que en la Isla de la Juventud, a punto de partida de eventos que ellos han tenido, pues el riesgo ha sido un tanto mayor. Sin embargo, nos vamos a La Habana, que es la que tiene el mayor número de casos confirmados hasta este momento, y el número es menor, aunque en La Habana los riesgos hacen que cada día se tomen más muestras, y de hecho tiene muchas más muestras
que el resto del país. En La Habana se han hecho 18.554 estudios para descartar la COVID como tal. Esto nosotros en algún momento se lo vamos a poner para que la población, que además sigue mucho estos detalles, lo tenga. Pero indiscutiblemente no es precisamente el número de muestras que sea menor, más o menos la proporción, y la proporción no se puede sacar así tan directo ni tan lineal en relación con la población que tiene. Se saca en relación con los riesgos que tiene esa población. Riesgos que están dados por casos confirmados, por presencias en un momento determinado de turistas extranjeros, presencia de lugares con mucho movimiento de personas, incluyendo personas de otros países, que es también lo que influye en este número de casos que se confirman en cada uno de los territorios. Ahí hay que decir que próximamente, y será objeto de explicación aquí, ya, cuando digo próximamente, en los próximos días, se van a comenzar a hacer estudios todavía mayores de lo que se vienen haciendo, estudios poblacionales, en los cuales se cogen grupos de población que no tienen síntomas, son grupos de riesgo, en poblaciones que tienen lugares donde hemos tenido transmisión, y se van a hacer las pruebas para descartar la presencia de la enfermedad. Eso es tratando de buscar personas asintomáticas con síntomas de la enfermedad. Porque de las sintomáticas ya estudiamos los sospechosos, las infecciones respiratorias agudas, diferentes cuadros clínicos que presenten cuadros respiratorios, pero estamos buscando en las personas asintomáticas, teniendo en cuenta los problemas que tiene esta enfermedad, que es un número importante. No tienen síntomas de la enfermedad, tienen el virus y lo transmiten como tal. Es lo que pudiéramos decir hasta aquí, y bueno, escuchamos las preguntas que ustedes puedan tener. Doctor, comenzamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta para hoy nos la envía el periódico Granma y dice: ¿existe algún caso que continúe resultando positivo a COVID-19 en Cuba después de 14 días de tratamiento? Sí, existen casos que como todo el mundo sabe, después que se confirma, está 14 días ingresado, antes de darle el alta clínica, si la evolución clínica es buena, pues se le hace un PCR, y hemos tenido un número de ellos que han dado positivo. Eso lo volvemos a repetir a los 5 días, y la mayor parte, más adelante le daremos los números, pues se negativizan y se van para su casa en aislamiento. Sin embargo, hemos tenido muy pocos casos, pero que después al 5.º día vuelve a dar. Ahí nosotros queremos explicarle a nuestra población que esta enfermedad, de la cual todo se está escribiendo, o mucho se está escribiendo, porque es una enfermedad nueva, hemos dicho que no es tan bien definido un grupo de aspectos. Digamos, uno de ellos es este: ¿en qué momento la prueba, el PCR en tiempo real, que es una prueba de biología molecular muy sensible, muy específica de la enfermedad, o los test rápidos, que son menos, pero también detectan transmisión en un momento determinado? Esta mañana daba un artículo muy excelente explicando lo que son los test rápidos, que detectan y demás. Pues puede que la persona sea positivo y posteriormente pues sea negativo. Como es natural, eso tiene que ver. Bueno, dirán, bueno, entonces aquí no hay confianza en... No, aquí no, es un problema del comportamiento de la enfermedad en el mundo. No hay confianza en el diagnóstico, ¿lo tengo o no lo tengo? Una vez que se detecta por PCR en tiempo real, hay certeza de que ese caso ha tenido el SARS-CoV-2. Lo que pasa es que depende un poco de la carga viral que tenga en el momento que se realiza la prueba.
Y ayer en un artículo de la Organización Mundial Panamericana de la Salud, pues veíamos cómo describen que incluso ya antes de comenzar los síntomas de la enfermedad, o sea, 2 días antes de comenzar con los síntomas de la enfermedad, pues la carga viral que tiene la persona pues es elevada y se puede detectar. Y esa carga viral pues se mantiene durante los primeros días de la enfermedad y se puede detectar. Ahora, también leímos en este artículo que hay personas que son positivas intermitentemente, como hay personas que se hacen positivas, no tienen síntomas en ningún momento de su evolución y tienen, cuando usted le hace la prueba, son positivas a la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto para no enredar un poquito más la explicación? Que el hecho de que a mí me confirmen sea positivo por una prueba de PCR en tiempo real tiene un alto valor desde el punto de vista confirmatorio. Eso no quiere decir que tal vez unos días después, con la evolución de la enfermedad, con el tratamiento de la enfermedad, pues esto sea posible confirmarlo en ese momento. Pero si tiene, o sea, cuando decimos un caso confirmado, es un caso confirmado cuando lo hacemos por PCR en tiempo real, que es como se confirman los casos. Yo creo que en el mundo y por lo menos en nuestro país es así. Radio Mayabeque pregunta: constantemente se divulgan avances científicos, pasos de avance en la búsqueda de una terapia eficaz como parte del enfrentamiento mundial a la COVID-19. ¿Cuáles considera más importantes o alentadores hasta el momento en la búsqueda de una terapia efectiva contra el nuevo coronavirus? Mira, aquí se han explicado los esquemas de tratamiento del mundo y los esquemas de tratamiento que se utilizan en Cuba. Cuba, bueno, pues se nutre de sus experiencias, se nutre de sus propios medicamentos, una gran parte de producción aquí en Cuba. Y desde un principio siempre hemos estado hablando de la Caletra, que es el antiviral que se usa para los pacientes seropositivos al VIH, de oseltamivir, que es un antiviral que siempre el pueblo cubano lo ha tomado para los procesos virales, del interferón alfa 2B de producción nacional, que también ha dado buenos resultados, de la cloroquina, que es una experiencia mundial en su utilización, de todas esas cosas, de todos esos medicamentos, pues Cuba los utiliza. Incluso hay un protocolo que dice, cuando tú ingresas sin síntomas, se pone esto, cuando aparecen los primeros síntomas esto, cuando presenta esta complicación esto. Y eso se cumple como tal. Ahí ahora está el mundo, diferentes países, hablando de un medicamento que yo lo expliqué aquí un día, que es la ivermectina, que es un antihelmíntico, un antiparasitario, que han tenido experiencias positivas en la evolución de este tratamiento. Cuba, al igual que el mundo, pues también está ensayando, que también lo hemos dicho aquí, utilizando en pacientes graves la administración del suero hiperinmune de una persona que ya padeció la enfermedad. Si yo padecí la enfermedad, yo desarrollo anticuerpos, esos anticuerpos me defienden del virus y entonces por un proceso totalmente aséptico, bueno, pues se hace la extracción, se la administra y de los casos que se han tratado hay resultados muy positivos en la evolución. O sea, una vez ya grave, pues la evolución es mucho mejor en estos casos. Eso también se utiliza en Cuba y como tal. Y está los diferentes aspectos o las diferentes modalidades que se aplican para que la persona no enferma, pero expuesta por su trabajo, por su edad, por las enfermedades que padece,
pues mejore su inmunidad. Y entonces cuando yo me enfrente al COVID o al SARS-CoV-2, bueno, pues yo estoy ya más preparado desde el punto de vista inmunitario. Y el nivel inmunitario lo que te permite es enfrentarte y que tal vez no desarrolles la enfermedad. Y si la desarrollas, lamentablemente, pues que no presente cuadros críticos, cuadros graves, complicaciones severas de la enfermedad. De eso se ha hecho también información por la televisión. Está la biomodulina, está el Prevengo, que son las gotas homeopáticas que se utilizan para mejorar el nivel inmunitario. Está la administración de una vacuna de producción cubana, que es el Bamengol, que es la vacuna que se utiliza para el meningococo BC, que es de producción cubana, y sin embargo se ha visto que mejora el nivel inmunitario. Estas son, mi modo de ver, creo que algunos de los aspectos. Hay otros más que se utilizan en nuestra... está el interferón, que lo hablamos aquí en una ocasión, que se administra por vía parenteral, sea inyectable, a pacientes ingresados, pero que hay una presentación que son gotas nasales, que también las tenemos, y que ya se le está administrando a personas expuestas. Estoy hablando sobre todo trabajadores de la salud, que cualquiera se da cuenta de que el trabajador de salud es uno de los más expuestos a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque atiende o bien pacientes que ya están confirmados o son sospechosos o son contactos, o bien a personas que a lo mejor vienen por otra enfermedad, pero que en el fondo tienen esto. Y esas gotas nasales de interferón ya se están aplicando, se va a extender su utilización a otros grupos de población, porque eso lo que hace es protegerte contra adquirir la enfermedad o desarrollar formas graves de la enfermedad. O sea, se utilizan de los aspectos de lo más avanzados que hay en el mundo, en el tratamiento y en la prevención de la enfermedad como tal. Tenemos una última pregunta, doctor, del periódico Trabajadores. Algunos medios de prensa comentan que el uso del nasobuco no es imprescindible o recomendado, pues el SARS-CoV-2 es un virus pesado que rápidamente cae al suelo. ¿Cuál es la teoría de los especialistas y científicos cubanos? ¿Cuál es el criterio del doctor Durán? Bueno, mira, el nasobuco, del cual hay que decir, ya hoy lo utilizamos, es difícil encontrarte una población, tiene que ser muy responsable para no tenerlo puesto, con diferentes modalidades. Hay desde uno que tiene en la boca un perrito pintado, unos de florecitas, y hay otros que son los oficiales. El nasobuco, es verdad que inicialmente, cuando comenzó esta enfermedad, los mismos organismos internacionales planteaban que no era muy... Lo recomendaban, ellos no decían que no, pero lo recomendaban para las personas que tenían sintomatología respiratoria, para que al estornudar o toser no emitieran las gotas de saliva, y lo proponían o decían que debía usarse por el personal de salud que está atendiendo pacientes que pueden o tienen cuadros respiratorios. Eso después se vio, y teniendo en cuenta, ¿no?, algunos elementos, ¿no?, como es que es una enfermedad que se supone, así mismo lo dice en la Organización Mundial, es un virus que acechará a la humanidad durante un largo tiempo. Se plantea que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pues planteó que es 10 veces más mortífero que la pandemia de gripe del año 2009, que ya yo me referí aquí en una oportunidad, que es una de las pandemias que anteceden a esta como tal, y que causó millones de muertos en aquel momento. Sin embargo, después, teniendo en cuenta estos aspectos, sí se planteó la necesidad de su utilización
y de forma permanente, sobre todo cuando estamos expuestos a grupos de población, cuando salimos y demás, que estamos expuestos como tal a poder tener contacto con el virus. Por eso, hoy la opinión de los organismos internacionales que tienen que ver con salud y la de Cuba ni hablar, es que es útil desde el punto de vista de que previene que las microgotas de saliva pues salgan al exterior y contaminen a una persona o a una superficie. Acuérdense que yo estornudo aquí y al que coja aquí adelante, bueno, pues lo infecto si tengo la enfermedad, pero la superficie también queda infectada. Después viene otro, la toca y adquiere la enfermedad. Por eso son efectivos. Claro, se plantea, y es así, que el nasobuco hay que cambiarlo con una cierta periodicidad. Incluso se llega a plantear que es cada 3, cada 4 horas. Nuestra población yo creo que tiene una cultura importante desde el punto de vista no de usarlo, de confeccionar los nasobucos. Hemos visto ejemplos en la televisión de personas que hacen nasobuco, que los reparten a sus amistades, para no decir que yo creo que quede poca mujer y a lo mejor algún hombre que no sepa confeccionar un nasobuco. Por eso lo que está indicado es que cada 3 o 4 horas tú lo cambias, lo lavas con agua caliente, jabonosa, y después lo planchas con el bien caliente para que si queda algo lo puedas eliminar y lo cambies totalmente. Por lo tanto, la posición de nuestro país, de nuestro Ministerio de Salud, es que es necesario, no, imprescindible, su utilización de forma permanente cuando estamos fuera, digamos, de nuestra casa o cuando aún sin tener síntomas de la enfermedad. Es lo que nosotros pudiéramos decir en relación con el nasobuco. Doctor, terminamos así la ronda de preguntas. Si existiese alguna última precisión por su parte. No, es que me plantean que hay dudas si son 26 o 29 casos confirmados. Son 26 casos confirmados. Realmente es la cifra, creo que es la que dije, creo que fue la que se puso en los medios. O sea, en el día de ayer se confirmaron estos 26 casos. Que de los 26 casos, como yo dije, un número importante en La Habana y 10 en la ciudad de Villa Clara, como consecuencia de la transmisión que se produjo en esta ciudad, en un centro, como es lo que podemos decir para dejarlo esclarecido. Agradecerle a todos ustedes, agradecerle a la población y prepararnos, porque las preguntas son unas cuantas, y la población cada vez se interesa más. Yo creo que es bueno porque va adquiriendo una cultura, incluso en el lenguaje de la población que no es profesional, que no es técnica, que no es de salud. Usted ve que manejan términos que por lo menos se da cuenta que van adquiriendo cultura, que como yo dije en una oportunidad, no sirve para el COVID, no sirve para todas las infecciones respiratorias agudas, que no me canso de decir que en Cuba, igual que en el mundo, causan un número importante de enfermos todos los años y de fallecidos. Yo he dicho que la 4ª causa de muerte de nuestro país, que todas son no transmisibles, la única que es transmisible son las influezzas y las neumonías. Y que además, y eso lo vamos a presentar también, se producen un número de casos. Es una enfermedad endémica, como se llama, porque se produce un número de casos todos los días, toda la semana, todos los meses, todos los años. Los epidemiólogos le han llamado un comportamiento endémico, estacional, porque se plantea que tiene que ver con determinadas estaciones del año, como es por ejemplo el invierno, los meses con el poco frío que nosotros tenemos, y que siempre tenemos un número de casos, de miles de casos diariamente. Hay que decir que esa vigilancia se ha mantenido, siempre se mantiene en nuestro país, no tiene que ver con el COVID. Lo que sí, cuando se produjo ya
la información del COVID como una pandemia, cuando empezamos a tener nuestros primeros casos confirmados de COVID, estoy refiriendo al 11 de marzo, pues se incrementó el número de atenciones de enfermedades respiratorias. Primero porque la población cogió percepción de riesgo, que es el término que utilizan para no decir como se pudiera decir vulgarmente, cogió miedo. La población aprendió que cogió miedo porque este no es un catarrito común, es un catarrito que te puede matar. Y segundo porque se hicieron y se hacen acciones muy intensivas de pesquisaje buscando cuadros respiratorios. Todo eso conlleva a que aumente el número de infecciones respiratorias agudas. Pero bueno, creo que he hablado mucho más de la cuenta hoy y otro día explicaré un poco más esto con más detalle, con gráficos incluso, que es cultura para nuestra población, porque además nos estamos protegiendo de la respiratoria, nos estamos protegiendo de la diarrea, nos estamos protegiendo del cólera, nos estamos protegiendo de muchas enfermedades que, reitero, son endémicas, pero que causan morbilidad, molestia, mortalidad, y que siempre va a dejar un saldo positivo esta pandemia para nuestra población. Gracias nuevamente a ustedes, a toda la población, y nos vemos mañana por acá de nuevo. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales que nos envían sus preguntas y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la próxima conferencia.